migración ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea por necesidad, por sueños de superación o por supervivencia. Las personas han cruzado fronteras físicas, culturales y emocionales en busca de un futuro distinto. Hoy, en un mundo globalizado, el fenómeno migratorio sigue estando en el centro de debates sociales, políticos y económicos. Entender la migración no solo implica analizar cifras o políticas, sino también escuchar las historias que hay detrás de cada desplazamiento. Con esta entrevista buscamos explorar esas realidades, motivaciones y consecuencias que acompañan a quienes deciden o se ven forzados a dejar atrás su lugar de origen. Mi nombre es Elena y doy inicio a esta entrevista. Hola, Rod. Ujú. Igual que tu mamá. Muchas gracias por darnos tu tiempo y también una Sí. disculpa por que fue a la mera hora. Este, Primero queríamos iniciar preguntarle cuál es tu nombre. Rodrigo Villaseñor Roldán. Ok. Vamos a hacerle una entrevista acerca de la migración Muy bien. y voy a empezar con motivaciones y expectativas que tuvo. Y la primera pregunta es, ¿qué factor influyeron en tu decisión de dejar tu país de origen y buscar una nueva vida en otros lugares? Ujú. Eh, pues en primer lugar el factor laboral, porque venía de pues, un entorno violento e insatisfactorio y pues veía en la migración la posibilidad de cambiar pues de modo de vida. En segundo lugar, pues las oportunidades de educación, sobre todo para mi hijo. Yo en ese entonces, bueno, tengo un hijo y en ese entonces tenía 5 años, 4 años cuando empezamos a planear, entonces pues veíamos que era una manera de darle una mejor educación. Y después en el entorno pues social, eh, pues vivíamos de una ciudad caótica que tiene prisa todo el tiempo, y queríamos un entorno más pacífico, cercano a la naturaleza, tranquilo, para poder pues tener una vida más en paz. Sí. Y de ahí Y, pues bueno, están un poco las expectativas, ¿no? Mejor oportunidad de educación, una mejor calidad pues, relación vida-trabajo. Em, bueno, y uno muy importante es que, eh, bueno, dos, uno, el idioma es muy difícil de aprender y entonces mi hijo, entre más pronto nos mudáramos, más fácilmente iba a aprender el idioma con menos dolor. Y segundo, pues yo ya estaba, pues ya estoy grandecito, ¿verdad? Mi esposa no tanto, pero sentíamos que todavía estaba en un momento de mi vida en donde podía pues arrancar raíces y empezar desde cero en otro lugar totalmente diferente sin conocer a nadie, ¿no? Y si nos tardábamos un poco más, pues ya iba a ser más pesado y más difícil. ¿Y crees que todas las expectativas que tenías del lugar y todo lo que querías para tener un mejor futuro, sí fue lo que esperabas? Mm, pues nosotros nos mudamos con un plan de negocio, de lo que iba a depender pues nuestra subsistencia económica, y ese plan no hemos logrado esos objetivos.
Entonces, pues eso que es pues fundamental, ¿no? De dónde ganamos la vida, pues todavía está en construcción. mm, 3 años después, digamos. Sin embargo, pues ya estamos muy cerquita, ¿no? Em, el tema de vivir en un lugar cercano a la naturaleza y tranquilo y demás, pues sí, eso sí se logró. Em, el tema de la educación también se logró muy bien. Entonces, pues la mayoría de las cosas que buscábamos sí las hemos tenido. La económica, que es fundamental, pues los primeros años fueron muy complicados, ahorita ya está más fácil y ya casi estamos en, en el plan, ¿no? Digamos, pues 3 años tarde, pero ya casi. Qué bueno que ya casi se acercan al objetivo que querían. Ujú. Y también supongo que es un proceso muy difícil y que sí conlleva muchos años, ¿no? Pues sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, ahora yo le voy a preguntar sobre lo que son desafíos y aceptaciones, bueno, adaptaciones que tuvo al momento de realizar ese cambio. Y Dígame. como primera pregunta es, ¿cuáles fueron las principales consecuencias o, bueno, obstáculos que enfrentó al llegar a un país de destino y cómo fue que llegó a superar? Obstáculos. Bueno, el primero fue, pues nosotros migramos legalmente y el proceso de obtener el permiso de residencia como migrante, pues fue un proceso que duró prácticamente un año y medio. Entonces, pues ese fue un proceso que vivimos en México, del que no teníamos certeza de que fuera a suceder. Y de hecho, pues después de un año y meses que no pasaba nada y que no teníamos respuesta, íbamos también a movernos de residencia de, de México o de la Ciudad de México, nos íbamos a ir a Mérida, y ahí poner la cafetería y el restaurante que estaba en nuestro plan. Entonces, de hecho, pues ya estábamos empezando a ver locales en Mérida y escuelas en Mérida y otras, pues, casas en Mérida y todo, cuando el gobierno de Finlandia ya nos dio la noticia de que teníamos el permiso de residencia, ¿no? Ya autorizado. Luego, pues, Finlandia está muy, muy lejos de México, entonces, eh, pues, llegamos aquí hace 3 años con 6 maletas, este, pues dos para cada, bueno, dos de mi esposa, una maleta de mi hijo, otra maleta mía y una maleta digo, dos maletas mías y una maleta con cosas de local, con papel picado, con banderas de México, con alebrijes, con cosas de nuestro trabajo, digamos, ¿no? Que usamos para decorar el local. Y ya, eso fue todo, o sea, toda nuestra vida pues, la tuvimos que acomodar cada quien en dos maletas para venirnos y todas nuestras demás posesiones pues, se quedaron en México, ¿no? Vendimos todo lo que pudimos, pero todo lo demás pues se quedó allá, ¿no? Entonces, pues ese fue otro reto importante. ¿Me puedes decir la pregunta para saber si la contesté completa, por favor, Sí, sí, sí. Ares? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentó al llegar al país de destino y cómo fue que lo superó? Ok. Y luego, pues el obstáculo principal aquí es el idioma.
El finlandés es un idioma, este, muy, muy difícil de aprender. Es un idioma que no tiene ningún parecido ni con el español, ni con las lenguas romances, ni con las lenguas sajonas, ni con las lenguas germánicas. O sea, no hay no se parece nada al inglés, ni a ningún idioma, con el que el español o en México podríamos tener algún tipo de contacto. El único idioma parecido es el idioma, el húngaro, ¿no? Entonces, pues, no es ningún consuelo. Y aquí, aunque en la ciudad donde vivimos en Turku, el 90%, 95% de la gente habla inglés, todo lo que son trámites, papelería, servicios de gobierno, eh, todo está en finlandés escrito, ¿no? Entonces, pues llenar un formato, incluso comprar en línea, por ejemplo, eh, como está todo en finlandés, pues no es tan fácil. eh, un, una, un ejemplo, digo, para que vean lo difícil que es, em, porque obviamente pues, usamos traductores y Google Translate y con el celular como puedes ahí vas traduciendo y viendo, ¿no? Pero un ejemplo muy, muy bobo, pero para que vean lo difícil que es que cuando llegamos recién en las primeras semanas fuimos a un súper a comprar comida y vendían en la sección de comida preparada unos empaques de aluminio eh, y decía ahí, ¿no? Pues comida tal. Entonces un día lo compramos y resulta que era una especie de pasta como con pescado, ¿no? Estaba buena. Y luego a la 1 o 2 semanas después dijimos, vamos a comprar otras de esas. Compramos eso y eran verduras al vapor. Entonces dijimos, es que se parece, ¿no? Y aunque obviamente habíamos traducido en el celular, ¿no? Otra vez lo compramos a las tantas semanas y era puré de papa con salchicha, ¿no? Este, y bueno, ustedes dirán, bueno, pues sí, ya, pero después aprendieron, ¿no? Bueno, todavía hay días. Hace un par de meses compramos otras de esas y creíamos que era puré de papa y no, era pasta con pescado. Las mantequillas, o sea, comprar mantequilla para untar en el pan, uno diría, bueno, pues es fácil, ¿no? Bueno, pues no les puedo decir cuántas veces hemos creído que estamos llevando mantequilla, llegamos a casa, lo abrimos y es margarina, es queso crema, es aceite de oliva solidificado, o sea, cosas tan bobas como eso, a veces hasta eso cuesta difícil, ¿no? Y ya si hablas de contratar la luz, el gas, pedir servicios de salud o lo que sea, pues imaginarás, eso es muchísimo más complicado, ¿no? Digamos, referente igual a lo que comentaba, así como la comunicación que tiene con las personas, digamos, al momento de llegar a ese país, ¿cómo ha llegado a ser? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿El trato con las personas? Sí. Mm, eh, mira, los finlandeses tienen fama de ser muy, muy cerrados. Los finlandeses tienen fama de ser muy cerrados. Por ejemplo, un dicho de aquí es, las palabras son de plata, pero el silencio vale oro. Eso quiere decir que, bueno, se traduce en que tú puedes estar con un amigo finlandés y de repente se callan y cuando en México eso es algo como incómodo, la gente hasta
¿no? Si estamos en una reunión y todos nos callamos, como la que la gente se ríe, ¿no? Dice, no, pasó un ángel del silencio, no sé qué tonterías. Aquí es normal. O sea, puede estar con un amigo y se ven para tomar un café, toman café y caen y si no tienen nada que decir, pues están ahí callados, ¿no? Este, por ejemplo, un chiste internacional o de los migrantes es que si quieres sacar de onda a un finlandés, salúdalo a tu vecino, ¿no? Si te encuentras a tu vecino saliendo del edificio y le dices buenos días, ese cuate se va a quedar así como, ¿qué me saludó? ¿No? Otra, cuando le preguntas a alguien aquí, que, hola, ¿cómo estás? ¿No? Aquí la gente no se pregunta eso, entonces cuando les preguntas saludándolo, ¿cómo estás? No es raro que si ya tiene confianza, te diga, fíjate que me desperté con dolor de rodillas y estaba preocupado porque mi mamá, o sea, te sueltan un rollo de su situación, si tienen confianza, porque no es común que la gente pregunte cómo estás y digas bien, aunque estés mal o triste o lo que sea, ¿no? Aquí, si dicen algo, pues es porque es, ¿no? Em, pero nosotros, bueno, ahora yo he teorizado que no es tanto que sean cerrados, sino que son tímidos. O sea, que no les cuesta mucho trabajo romper el hielo y entonces eso da la apariencia de que son reservados. Pero por ejemplo, mm, aquí en las escuelas y las universidades, el tema de servicio, no servicio social, de prácticas profesionales es muy, muy importante. Y entonces nos invitaron a una reunión para ver que las escuelas de cocina o lo que sea, sus estudiantes pudieran hacer prácticas profesionales en los negocios del mercado. Y entonces nos explicaban, bueno, sí, van a tener aquí son universitarios, ¿no? O sea, es gente mayor de edad que ustedes, menos Leslie, que es como del doble de edad. Y, y decían, bueno, pues sí, pónganos a trabajar, ¿no? Pues a cortar comida o a lavar trastos o lo que sea, pero no los pongan a atender a clientes, porque les da mucha pena y no saben cómo hacerlo. Incluso, pues el primer día o dos va a estar su maestra ahí con ellos para darles confianza a los muchachos, ¿no? Y, y mi esposo sí decía, no, manches, ¿qué les pasa? O sea, estás hablando de un cuate de veintitantos años, ¿no? Y que le da pena atender a alguien en la caja, ¿no? O sea, este, y necesita su maestra ahí para que esté. Es ridículo, pero es por eso, porque como que son muy, muy tímidos, les cuesta mucho, pues, abrirse a los demás. Me imagino que fue un cambio muy grande pasar, digamos, de un país a otro, ¿no? Bueno, referente a lo de la cultura, ¿cómo fue ese choque que hubo al momento de llegar? Sí, bueno, mira, como les platicaba que fue un proceso lento, pues tuvimos un año y medio, un poco más, para leer, para ver videos, para enterarnos, pues cómo era, ¿no? Por eso es que, pues ya sabíamos de lo difícil del idioma, incluso mi esposa empezó a aprender, finlandés desde México, ¿no? Em, y ya sabíamos que eran, pues, cerrados, ¿no? Que hacer amigos aquí es muy difícil por esa razón, porque, pues, pues eso, o sea, son muy reservados. Sin embargo, bueno, y eso atenuó, el saberlo de antemano atenuó un poco el choque cultural, pero
De todas maneras, había cosas pues, para las que no estábamos preparados, ¿no? Por ejemplo, unas positivas que tienen que ver con convivir con la naturaleza, es que tienen prácticas familiares, anuales, como tradiciones, muy simples y muy bonitas. Eh, por ejemplo, recogen bayas, moras. Aquí estamos rodeados de bosque y según la ley, tú tienes derecho. Hay una cosa aquí que le llaman el derecho de todo hombre o derecho a toda persona, ¿no? Em, Porque en finlandés no existe el término hombre para referirse a las personas en masculino, sino como el derecho a todo ser humano, ¿no? Y el derecho de todo ser humano te dice que de cualquier árbol, de moras que haya en el bosque, tú puedes comer, ¿no? Incluso aunque sea un bosque privado o de una tierra que sea de una persona, las bayas que hay ahí son de todos, entonces cualquiera puede ir y recoger bayas. La tierra, digamos, también tienes el derecho a acampar, a pasar una noche en cualquier bosque, aunque sea un bosque privado. Solo a pernoctar, ¿no? No puedes ir y quedarte ahí y poner construcción ni nada, si es privado. Pero tienes derecho a que si te agarra la noche ahí, pues puedas acampar y pasar la noche. Entonces, por ejemplo, aquí todos los años, cuando es temporada en verano que empiezan a salir las bayas, es muy típico que las familias o las personas vayan al bosque y recolecten bayas y luego lleguen a su casa y hagan pay de moras, ¿no? Y el resto de las bayas que recolectaron las tengan para consumir o hacen mermeladas, conservas o así, ¿no? Otra cosa también más bien hacia el otoño es que recogen hongos. Hay un verbo en finlandés que no me lo sé, creo que se llama sienipuisto, que es el verbo que quiere decir cosechar hongos. O sea, está el verbo puisto que es cosechar, pero la palabra sienipuisto es cosechar hongos. Porque es tradicional que cuando es época de lluvias y salen los hongos, la gente vaya al bosque, colecte hongos y se los coma, cocine y se los coma o los venda. Entonces, pues eso, por ejemplo, pues eso no pasa en México, ¿no? O sea, no es, luego en las comunidades rurales, claro que colectan y todo, pero no tanto así como de la naturaleza en general, ni es una tradición de autoconsumo y tal. Entonces, eso es un choque cultural, digamos, positivo, pues que no. Otro, eh, pues una ventaja de vivir en una ciudad muy chiquita y muy tranquila, por ejemplo, es que yo no me di cuenta, pero ya que llegamos aquí, como a los 3 meses, iba por la calle y alguien tocó su claxon. ¡Pam! Y yo me asusté, dije, "Ay, ¿qué es eso, no?" Y ya dije, "Ah, es un claxon." Y entonces me di cuenta, no manches, llevo 2 meses sin escuchar un claxon, ¿no? Y a veces pasan eso, semanas, meses, y no se escuchan claxons en las calles, pues porque el tráfico está muy ordenado y aunque sí hay y demás, pues no, la gente no se acelera así, ¿no? O sea, no es no vive en ese estrés, y en esas prisas, porque además son muy ordenados, entonces son muy puntuales. O sea, aquí el chiste es que los finlandeses se quejan que los ingleses son impuntuales, ¿no? O sea, o hay un blogger inglés que se llama Very Finnish Problems. Y él es inglés y entonces dice, no, pues yo en Inglaterra pensaba que yo era puntual, pero ya que me voy a Finlandia, pues ya me di cuenta que no, que soy súper impuntual, ¿no? Porque aquí sí son a rajatabla. Entonces, pues sí hay choques culturales, pero creo que la mayoría han sido positivos. Por el tema del idioma y eso, pues sí han sido muy frustrantes. Algunas veces ya los tomamos con humor,
¿no? O sea, decimos, bueno, pues sí, ya es parte pues, de vivir aquí. Y me imagino que fue algo bastante pues, impactante en su vida, pero ya con el tiempo y pues ya se va resolviendo, ¿no? Sí, Bueno, cada vez es más fácil. bueno, de mi parte fue todo. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, yo le voy a preguntar sobre su experiencia laboral y social con Sí, respecto pues, sí, a su trabajo, ¿no? sí. Nuestra primera pregunta sería, ¿cómo ha sido su experiencia en el mercado laboral en el país de destino? ¿Y qué oportunidades de crecimiento y desarrollo ha encontrado? Mira, pues nosotros migramos con un plan de negocio para poner una cafetería, ¿no? Entonces, digamos que no he tenido la necesidad ni pues la posibilidad de buscar trabajo. Mi permiso de residencia me permite trabajar en cualquier cosa, pero pues no he buscado, ¿no? Pues porque tenemos el restaurante. Pero yo he visto que aquí en Finlandia encontrar trabajo es muy difícil para bueno, para todos, pero sobre todo para los extranjeros. La verdad es que aunque hay poco racismo, sí hay cierto racismo velado. Y pues lo que se rumora es que si uno se postula a un puesto, la gente suele darle más eh, un trabajo a las gentes con apellido finlandés. De hecho, hay una propuesta ahora que se está estudiando en la ley para que los currículums que se manden sean incluso sin nombre, no solo sin foto, sino sin nombre, para evitar ese tipo pues, de sesgo. Em, entonces, sí, la otra cosa es que también pues los trabajos requieren aprender el idioma y entonces una discriminación automática, ¿no? Pues porque el idioma oficial es finlandés o sueco. Entonces, si no sabes eso, pues, este, digamos que pues a las empresas no suele decir, no, pues no te contrato porque necesito a alguien que hable nuestro mismo idioma, ¿no? Solo las empresas grandes, ¿no? Como, este, no sé, IKEA, por ejemplo, pues sí contrata gente solo con inglés, pero de ahí en fuera es muy complicado. Y con base a todo lo que ha tenido con lo del restaurante y todo eso, ¿ha tenido oportunidades de crecimiento y desarrollo? Mm, sí, por ejemplo, eh, bueno, no sé cuánto es en México, pero aquí los restaurantes, digamos que para prosperar, ay, ¿cuál es el término? Eh, ¿Cuál es el término? Mm, Como que cambian un poquito sus giros de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, y entonces, para darles ejemplos concretos nuestros, nosotros empezamos como una cafetería, luego la gente nos pidió comida y entonces ya ahora somos restaurantes porque nos deja más la comida que solo el café y el pan dulce, pero se diversifican, es la palabra que había olvidado. Pero ahora, pues estamos empezando un negocio de distribución de tortillas y ese es otro negocio diferente al de la restaurantería. O sea, digo, pues aunque somos igual mi esposa y yo que lo hacemos, realmente es una empresa distinta, tiene
sus propias tareas, sus propios canales de distribución, sus propios asuntos legales, incluso su propia contabilidad aquí. eh, y esa es como nuestra oportunidad de desarrollo, ¿no? De hacer crecer la empresa, no así de, no, pues pon porque nos piden frecuentemente, ¿por qué no abrieron en Helsinki? Abren una sucursal en Helsinki o no sé qué. Entonces, pues sí, esa sería desde luego que una oportunidad, pero es muchísimo más difícil que, por ejemplo, vender comida para llevar, ¿no? Hacer comida para llevar y venderla en los supers, es lo que hacen otros restaurantes aquí, y esa es otra empresa, ¿no? Aunque sí necesitas la cocina y las preparaciones, necesitas ya ahí ver logística de empaque, de conservación de alimentos, de temperatura, de distribución, de venta a los supermercados y su propia contabilidad y su propio, pues, oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Esas serían las posibilidades de desarrollo, Ricardo. Pero bueno, con lo de las tortillas, pues se ha abierto una buena posibilidad. Encontramos una tortillería que está en República Checa, y nosotros somos clientes de ellos, pero ahora somos distribuidores de su tortilla en Finlandia. Entonces, ya tenemos un par de restaurantes, aquí en el país, y próximamente estamos pues trabajando para que otros también se sumen o sean clientes. Y el siguiente paso es contactar a tiendas, a supers, y a ellos distribuirles tortillas, porque pues la gente aquí sí consume tortillas, pero pues son tortillas, medio maíz, medio trigo, o de harina, pero pues medio gachonas, ¿no? Y estas son tortillas de maíz, de hecho es de maíz mexicano, hechas por mexicanos en República Checa y están bien buenas. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo se ha integrado la comunidad local y qué participaciones ha tenido en actividades sociales y culturistas? Pues mira, digamos que el ser un restaurante mexicano aquí en Finlandia ha sido un imán para los mexicanos y para los latinos de la ciudad. Entonces, ahora sí que yo creo que conozco pues al 70% de los mexicanos que viven en Turku, mientras que los demás, o sea, no es raro que de repente lleguen mexicanos y demás y nos digan, no, pues yo no conozco a ningún mexicano, ¿no? Este, o que los presentemos o se conozcan ahí en el negocio, ¿no? O sea, que llegan y dicen, ay, tú no, pues también, ¿y de dónde eres? No, pues de aquí, ¿qué haces? No, pues trabajo acá, yo estudio acá, o sea, y ahí se conocen, porque pues es un imán natural. Y, y bueno, pues entonces también nosotros teníamos, o habíamos, ¿cómo decir? Aquí hay muchas, lo más común de restaurantes de nuestro tipo son taquerías, pero son taquerías un poquito más Tex-Mex, ¿no? Este, hacen burritos, ¿no? Hacen, eh, pues, como comida mexicana, pero medio adaptaciones. Por ejemplo, tacos de pescado, pero de salmón. Aquí hay muchísimo salmón. Entonces hacen tacos de pescado con salmón. Y pues eso no es mexicano, ¿no? O sea, pues no porque hagas un taco con salmón y ya le pongas Valentina, ya es cocina mexicana. Y en cambio nosotros sí hemos hecho cosas, o sea, auténticamente mexicanas, ¿no? Ya sea que las importemos, como mole de Oaxaca, importamos cubetas de mole mayordomo de 5 kilos.
Y entonces pues hacemos mole oaxaqueño, pues porque es mole hecho en Oaxaca, ¿no? Es el original. O, o a veces hacemos, por ejemplo, la cochinita pibil, pues la hacemos ahí en local y lo que sí importamos es el achiote. Este, pero las recetas, importamos los chiles, guajillos, ancho, em, eh, este, guajillo, ancho, morita, cascabel y pasilla, ¿no? Y entonces con eso, pues hacemos todos nuestros platillos, y quedan, pues, como deben de ser, ¿no? Em, entonces, hemos invitado y colaborado con la Embajada de México en Finlandia de distintas maneras. Ellos pues dan difusión a las cosas de cultura mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año antepasado convocamos a nuestros pues, amigos aquí de México y le dijimos, oye, vamos a hacer un altar de muertos aquí en nuestro local. ¿Quieren colaborar? Y pues, unas 5 o 6 familias dijeron, sí. Entonces fueron al local y pusimos una ofrenda de muertos pues medio grandecita, no monumental, pero sí grandecita. Este, y, una ofrenda muy peculiar porque pues era una ofrenda de migrantes, ¿no? Entonces estaban todos los elementos, digamos, que uno pondría en su ofrenda familiar, ¿no? Pero aquí pues tenía elementos artesanales de artesanía mexicana porque pues una familia tenía unas muñequitas de esas de Querétaro, y de trapo, y entonces dijo, pues los vamos a poner aquí, ¿no? Y nosotros teníamos un alebrije que es como el logo de nuestro local y pues pusimos el alebrije, ¿no? Y alguien más tenía una vajilla de barro rojo de Sonora, ¿no? Y la puso ahí. Entonces, pues era como una ofrenda, pues, diagonal muestra artesanal, porque era pues lo que nos trajimos, ¿no? De allá y tenemos en nuestras casas aquí, pues las quisimos poner pues para mostrarlo a la gente, ¿no? Y entonces la Embajada de México nos mandó pues como unos carteles escritos en inglés y en finlandés con una explicación de qué es una ofrenda de Día de Muertos y que tiene el cirio y la cruz y la sal y la comida. Una explicación muy sencilla para que la gente entendiera. Entonces, pues esa fue una experiencia de la comunidad mexicana para la comunidad de Turco bien bonita. Y luego, el año pasado, el día del grito, la embajada siempre había hecho el grito en Helsinki, en la capital del país. Ahí pues se organizaban y daban el grito. La embajada la embajada aquí atiende a 2 países, a Finlandia y a Estonia. Estonia está del otro lado del Mar del Norte y es otro país chiquito, ¿no? Y entonces nosotros les dijimos que íbamos a hacer pues, nuestro evento en el mercado de Turku y ellos por cuestiones presupuestales pues ya no lo iban a hacer en Helsinki y entonces dijeron, oye, pues podemos ir a tu grito y ahí va el embajador y ahí da el grito y ese que sea como el grito pues de la embajada. Dijimos, sí, claro, cómo no. Y entonces pues congregamos pues han de haber venido como unas 250 familias, a lo mejor 200 familias mexicanas a Turku, al mercado en donde está nuestro restaurante. Y ahí dio el grito y fue el embajador. Y como fue el embajador, notificamos a la ciudad y entonces fue la alcaldesa de Turku. Hicieron ahí pues un evento como de amistad entre países, ¿no? Este, la alcaldesa se paró el cuello y dijo, no, pues Turku es una ciudad que abre sus brazos a otros países y no sé qué, y unas cosas muy bonitas.
Y el embajador, pues también, no, gracias, alcaldesa, no sé qué, intercambiaron regalos y luego le dijo el embajador, bueno, pues con su permiso, voy a hacer una tradición aquí y tal, y se arrancó a dar el grito en español, ¿no? Y abajo toda la gente ahí, viva, viva. Entonces, pues fue un evento, increíble, increíble. Fue en domingo, además, el año pasado, el mercado se cierra los domingos, pero lo abrieron especialmente porque nosotros lo pedimos y porque pues nos organizamos con tiempo, entonces se logró un evento increíble al que fueron, se estiman 5,000 personas ese día, ¿no? Obviamente, pues fueron más finlandeses que mexicanos, ¿no? Pero pues llegaron ahí a ver y a curiosear. Entonces, pues sí, hemos tenido la fortuna por la naturaleza de nuestro negocio pues, integrarnos y facilitar que se integren otros mexicanos. Muy Supongo que es buenos algo días. como, Hola, hola. supongo que es algo Este, como, como las personas de la misma comunidad y de la misma nacionalidad que usted, comparten esos momentos. Sí, pero también llegaron españoles, por ejemplo, peruanos, o sea, lo que es la comunidad latinoamericana expandida, ¿no? Con los franceses, por ejemplo, también tenemos mucha afinidad, ¿no? Aunque pues Francia qué, ¿no? Pero pues aquí como que todos somos parte del bloque latino. Yo creo que Richie se trabó. Entonces, yo creo que va Alison. Lo dejé patidifuso. Mm. Sí, yo creo que sí. buenos días. Ahora nos gustaría saber qué consejos y recomendaciones nos podría ofrecer para las personas que quieran migrar. La primera pregunta sería, ¿qué consejos le daría a alguien que esté considerando migrar a un nuevo país? Pues yo supongo que sería pues que consideren muy bien eh, cuáles son los retos, ¿no? Cada quien pues tiene circunstancias diferentes y la migración es un fenómeno pues que surge de la necesidad de las personas. Em, entonces, pues desde mi punto de vista las personas migran o la gran mayoría de las personas migran porque pues no tienen otras opciones, ¿no? Entonces, pues es difícil decir, no, pues te aconsejo que la pienses bien, o que te ahorres mucho, o lo que sea, ¿no? Porque pues normalmente la migración sucede, eh, pues, digamos, contrarreloj, ¿no? Incluso en el mejor de los casos que alguien dice, no, pues yo voy a otro país a estudiar una carrera, una maestría o lo que sea, pues siempre es contrarreloj, porque es que ya va a empezar el curso y que hay que conseguir la beca y hay que meter estos papeles y no sé qué. Entonces, pues solo analizar todo bien. Y el consejo que creo que sí podría dar es que todo depende mucho del estado mental, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, pues aquí nieva 3 o 4 meses. El, la última nevada de este año fue el 30 de abril, imagínense. O sea, la semana pasada, creo, ¿no? Eh, y entonces, pues aquí los mexicanos muchos dicen, no, no me gusta el invierno porque es muy oscuro, ¿no? Oscurece a las 2 de la tarde, ¿no? Y amanece a las 9 de la mañana. O sea, hay muy poquitas horas de luz.
no me gusta el frío, no me gusta la nieve. Entonces, si estás con esa mentalidad, vas a sufrir mucho, ¿no? O sea, o por ejemplo, la comida aquí es horrible, es insípida, es fea, no tiene sabor, no es muy rica, la verdad. Pero lo mismo, o sea, si decimos, no, es que la comida, es que esto no, puras papas comen, ¿no? Pues entonces vas a sufrir mucho. Si en cambio eh, dices, bueno, pues esta es la comida, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que se come, estas son las tradiciones, vamos a vivirlas como tal, pues ya es otra cosa, ¿no? Si dices, bueno, sí, así es el clima, es frío, pues mejor me compro una chamarra y unas botas para no caerme en el hielo por ejemplo, aquí, la lluvia o la nieve no detiene las cosas, o sea, aquí está lloviendo y los niños salen al recreo. Y está nevando y los niños salen al recreo y la gente sale a la calle. O sea, no es como, digamos, en México, que a veces llueve y pues, en algunas ciudades como que se para la vida, ¿no? O sea, la gente no sale ni nada. No, aquí, porque si te esperas a que deje de nevar o a que deje de llover, pues te vas a esperar meses, ¿no? Entonces, es una cuestión, mental. La primera vez que yo dije, no, pues está lloviendo, no, pues mejor me espero. Pues aquí me pongo un impermeable, no sé qué, pero yo veía que todo el mundo estaba por la calle sin impermeable, o sea, sí con chamarra y pues se mojaba, pero iban andando. Pues dije, bueno, pues aquí así es, ¿no? Y ya, pues me salí a caminar y me mojé y luego llegué, me quité la chamarra y estaba seco, ¿no? O sea, no, pues así es, ¿no? Ya no sufro innecesariamente. Entonces, pues eso, como que la mentalidad, ¿no? De decir, bueno, pues así van a estar las cosas, así es el trato. Por ejemplo, la discriminación, ¿no? Es lo mismo si dices, no, ay, es que aquí me discriminan, no sé qué, pues sí vas a sufrir mucho, pero si dices, bueno, pues sí, aquí discriminan, es parte del paquete, hay que sortearlo, hay que aprender, pues, cómo evitar estas cosas, pues bueno, ya, este, ahora sí que estás en mejores condiciones de enfrentarlas, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden las personas que ya están en el país de destino apoyar a los nuevos migrantes? Pues la solidaridad es muy importante y se agradece. Por ejemplo, aquí hay un grupo de Facebook, Mexicanos en Turku, y ahí la gente pues pide consejo, pide desde cosas como, oigan, ¿en dónde venden ropa? O por ejemplo, yo alguna vez cuando llegué dije, oigan, aquí hay una cosa, hay algo como hiperlumen, ¿no? Una papelería así de ese tipo. No hay, ¿no? Pero me dijeron, no, pues para copias, pues está este lugar y para papelería está este otro lugar y tal, ¿no? Pero también hay quien pide trabajo ahí, hay quien pide preguntas migratorias de, oigan, me llegó este formato, no sé qué, y cómo se llena, etcétera, etcétera, ¿no? La solidaridad es fundamental. Eh, pues hombre, nosotros a veces hasta invitar a comer a la gente, o- sí, quiero decir, no decirles vengan al restaurante, sino que si llegan al restaurante y se ve que pues, es gente que no tiene mucho dinero o lo que sea, pues invitarles un café o unas enchiladas, ¿no? Pues nada, para que se sientan bienvenidos y ya, ¿no? Desde luego nosotros siempre ofrecemos, em, por ejemplo, un grupo de migrantes que suele llegar cada año distinto son estudiantes que vienen estudiando maestría o algunos de intercambio de universidad. Entonces vienen aquí 6 meses o vienen un año y pues son chavitos, pues jovencitos, ¿no? Entonces, pues están medio perdidos, están medio, pues que no saben qué onda. Entonces, pues nosotros
O sea, les decimos, oye, si necesitan algo, si, o sea, si necesitas apoyo, si lo que sea, pues aquí estamos, ¿no? Y nunca nadie ha necesitado nada, pero pues sí van y ya cuando extrañan mucho la comida mexicana, pues vienen y toman un chocolate de Oaxaca y así. Entonces la solidaridad, pues es, siempre se agradece. Muchas gracias. De nada. Eh, la última sección son más preguntas sobre dudas o preguntas individuales que queremos hacer. Eh, Ares, ¿tienes alguna pregunta? Digamos, de referente, usted se cambió a un lugar en el cual, digamos, ya esto de las discriminaciones y esto no era tan, digamos, visto, ¿no? Ujú. Pero, digamos, si se hubiese ido a otra parte donde esto sí hubiese llegado, digamos, la discriminación, lo hubiesen marginado, eh, ¿usted hubiese regresado a lo que es a su país de origen o hubiese tratado de, no sé, tratar de establecer algo para poder quedarse ahí? Eh, Mira, mi esposa y yo siempre conversamos que esto era un proyecto, no una condena. Entonces siempre dijimos, bueno, vamos, pues nos establecemos ahí y vemos. Y si no nos gusta, pues no es que ya tengamos que darnos ahí a fuerza, ¿no? O sea, no salimos huyendo del país ni nada. Entonces, si no nos gusta, pues ya vemos si regresamos a México o si nos vamos a otro país, ¿no? A lo mejor dijimos, no, pues queremos irnos ahora mejor a España o a Alemania o lo que sea y pues vendemos las cosas y el equipo que pueda nos llevamos a México o al país de donde queramos. Entonces, pues yo supongo que, bueno, por ejemplo, aquí hay un partido político que es un partido nazista, así, abiertamente nazista. Y estos son antimigrantes, o sea, ellos quieren, o sea, son nazistas, pero no nazistas alemanas, o alemanes, ¿no? Son nazistas milaneses. Entonces ellos quieren pues, la pureza de su raza. Obviamente, pues a los inmigrantes no los quieren, ¿no? Y es un partido que tiene escaños en no es el Congreso, es el Parlamento, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una preocupación, ¿no? Cada vez que hay elecciones de saber cómo están aquí estos muchachones, ¿no? Afortunadamente en las últimas elecciones perdieron, votos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí, pero si llegara el momento de que se endurezca tal que no sea posible, pues nos replantearemos eh, ir de regreso a México o a algún otro lugar. Y me imagino que eso ya son problemas que ya va, digamos, llegado, que llegue a pasar, pues ya tendrá que poner cartas en el asunto, ¿no? Em, Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntar, si, por ejemplo, la economía es muy diferente allá en Finlandia a comparación de México. Por ejemplo, en el restaurante, allá en México, por ejemplo, esos restaurantes ganan muy bien, pero allá en Finlandia, como es comida más, este, exótica, por así decirlo, a la de ellos, sí es, sí es como algo muy famoso, por así decirlo, que los finlandeses quieran probar. Mira, afortunadamente hay
están muy familiarizados con cierta idea de la comida mexicana. No con la comida mexicana, sino con cierta idea. En casi todos los supermercados, por ejemplo, hay un anaquel con productos mexicanos. Los productos mexicanos pueden ser desde Doritos o Takis, este, pero también lo más común es que vendan como, pues como nachos, o sea, tortilla de maíz frita, y venden tortillas de harina y venden salsas. Pero por ejemplo, aquí cada año hay una marca aquí que es Pirca, que es como la marca libre de esa tienda. Y ahí venden salsa verde, Pirca. Pero esa salsa verde está hecha en México. O sea, la fábrica de origen está en México. Entonces, sí están familiarizados con cosas mexicanas, mexicanonas, ¿no? Este, pero sí, mientras que nuestra comida de entre semana es tipo fonda, porque hacemos tacos dorados, chilaquiles, enchiladas, ¿no? Eso pues es comida pues sí, de antojería, ¿no? Como de fonda. Eh, pues lo nuestro es un restaurante, pues un poquito más, o sea, no tiene ese concepto. Em, Luego, pensábamos que los finlandeses no comen chile y comen bastante chile, no todos, pero muchos sí, porque hay mucha migración. Aquí la mayor migración es, es de Medio Oriente. Entonces, eh, estas cocinas cocinan con chiles, no chiles mexicanos, sino chiles como africanos o asiáticos, que son bien picantes y horribles, la verdad, porque pican muchísimo, pero no saben a nada. Entonces nada más te queman la boca. Entonces están acostumbrados a ese tipo de picor. Entonces, cuando tú le sirves unas enchiladas hechas con chile morita, ¿no? Que es el chipotle ahumado, pues dicen, esto está muy rico, ¿no? Porque sí pica, pero tiene muchísimo sabor. Entonces ha sido muy, muy aceptado. Este, y bueno, pues, mm, mucha gente también ha tenido, por ejemplo, es muy común, bueno, es común que tengamos clientes finlandeses, pero que trabajaron una temporada en Estados Unidos. Incluso pudieron haber trabajado en Estados Unidos hace muchos años. Entonces hemos llegado y un cliente nos dice, no, yo trabajé en California hace 20 años y hace 20 años que no como tamales, ¿no? Porque ahí en donde vivía había una señora que hacía tamales, no sé, y ay, pues le damos nuestros tamales y se les ilumina la cara y es como un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, este, hoy, eh, hoy fue una mexicana, creo que ella vive en Helsinki, una señora, pues medio mayor, ¿no? Y vio el menú y dijo, tienen cochinita pibil, sí. Y me dicen, pero sí es buena. Yo viví 8 años en Mérida. No, pues sí, sí está muy buena. Ya pidió su cochinita pibil y la fui a ver qué tal estaba y me decía, no, pues me siento que estoy de regreso en Mérida, ¿no? Y su esposo o su pareja o su amigo ahí, el señor con el que iba, que era finlandés, estaba feliz, también dice, esto está exquisito, está delicioso, ¿no? Pues, pues sí, o sea, así es la cocina mexicana, ¿no? Conquista paladares. Muchas gracias, Rosy. Yo creo que sí se debe sentir muy padre regresar a las personas en el tiempo con tu comida. Sí, 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 muy bonito. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son las costumbres o tradiciones que tienen allá? Pues son muy raritos,
Mira, es un país luterano. Entonces, por ejemplo, aquí no celebran, o sea, sí, no celebran Halloween. Sí celebran Halloween como que los universitarios y así, pues porque se emborrachan, ¿no? Pero no crees que los niños salen a las calles a pedir dulces, ni se disfrazan, ni nada. Este, en cambio, en Semana Santa, los niños se disfrazan de brujas y hacen unas como ramas, porque en esta época los árboles empiezan a florecer de primavera y hay un árbol muy común aquí que saca unos botones blancos, unos puntitos blancos, del que después salen flores. Entonces, esas ramas con esos botones blancos les cuelgan como listoncitos y van a las casas y piden dulces. No como el trick or treat gringo, sino que es así como dame un dulce y te doy una bendición. Este, pero eso es pues en abril, ¿no? Antes de la Semana Santa. Pues eso es súper, súper raro para nosotros, ¿no? Otra cosa es que, bueno, Santa Claus, por ejemplo, pues Santa Claus, la casa oficial de Santa Claus en el Círculo Polar está en Finlandia. En el norte, 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 la parte norte, eso está en el Círculo Polar y ahí está la casa de Santa Claus y ahí está el Santa Claus oficial, que sí pues es un tipo, pues que todo el año se dedica a ser Santa Claus. Pero aquí hay una cosa que se llama tontu. Tontu es como el duende, el ayudante de Santa Claus, ¿no? Y entonces los niños se acercan a Navidad, se ponen unos gorritos como unos gorritos rojos, ¿no? De ayudantes de Santa Claus. Y hay, los tontos son como, pues como duendes, pero no duendes de Disney, sino como espíritus, como seres mágicos. Y entonces hay un tonto, un duende del granero, de la cocina, del bosque, del camino, pero no hace nada, o sea, no es que hagan hechizos, ni travesuras, ni nada, sino que es como si fuera el espíritu navideño de esas cosas, ¿no? Este, pues es raro, claro, como yo no soy niño, pues no termino de entender qué onda, ¿no? Pero tienen sus cantos de Navidad. Los que son de niños pues, son cantos medio infantiles, ¿no? Hay un canto de una lechona, una cerda que tiene sus lechones y les da de comer. Ese es navideño, no entiendo por qué. Y en cambio, los cantos de adultos de navideño son como si fueran tangos argentinos. O sea, es una canción que dice, sí, está nevando y estoy solo y voy a salir al bosque y no sé si llegaré a mi casa, ¿no? Entonces, dices, no manches, estos cuates, ¿qué les pasa? Pues no dudo que eso haya sido una historia verdadera, pero ¿por qué cantan así en Navidad, no? Pero hay varias así, una carta de amor a mi amor perdido, no sé qué, en este invierno. Bueno, pues es el temperamento también de estos güeros. Gracias, sí que son muy raros. Sí, sí, tienen sus costumbres, pero son buenas bestias. Muchas gracias, Rod. Y yo creo que para finalizar, ¿te gustaría decirnos algo o contarnos algo? Sí, bueno, pues que la migración es un fenómeno social muy relevante, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado la frase que todos somos migrantes, que quiere decir que si no nosotros, nuestras familias, y a lo mejor no nuestros papás, pero nuestros abuelos o por ahí, o nuestros hijos van a ser migrantes, somos parte de una cadena de migración. Em,
Y lo único que nos salva de la barbarie es la humanidad, el humanismo, el estar cerca unos de otros, el entender. Aquí he conocido pues, gente yo creo que de todas las religiones, de una diversidad, inconcebible en México, y yo seguramente seré, pues, también un tipo raro para los demás, ¿no? Con la comida y el idioma y la religión y todo. Pero pues todos somos humanos, ¿no? Y en la medida en que nos asumamos como tales, pues es más fácil construir un mundo de paz y prosperidad para todos. Así que ustedes que están chavos, si ven un migrante por allá, no lo juzguen, no lo malmiren, mucho menos si es mexicano, ¿no? Pero si no es mexicano también, sean, sean buenos, trátenlos bien. Muchas gracias, Rod. Y sí, yo creo que todas las personas deberían de tratar con respeto a todos los migrantes. Pues sí. Muchas gracias por tu tiempo, la verdad, gracias por la entrevista. De nada, muchachos, ojalá les sirva, que les ponga una buena calificación. Gracias. De que gracias por ver.